Henderson had a way of clinging to you, the kind of town where the summer heat mixed with the weight of expectations. He had only been here a few months, but it felt like years had passed since I left the East Coast behind. He'd taken the job as a translator because it seemed like a fresh start, a way to leave behind the complicated mess they made back home, but it turned out that complications had a way of following me. From the moment I walked into the office, I felt her presence. Ava wasn't the kind of woman you could ignore, even if you wanted to. There was something about the way she carried herself, confident, sure, like she knew exactly who she was and didn't care what anyone thought. Her green eyes had a piercing quality that made it hard to look away, and her black hair fell in a sleek curtain around her shoulders. I caught myself staring more times than I cared to admit. Our first interaction was nothing out of the ordinary, a simple introduction, a handshake. But even then, I felt it, a spark that ran from her skin into mine and settled in the pit of my stomach. He pushed it away, chalked it up to nerves or the excitement of a new job, but as the weeks went by, that spark grew into something I couldn't ignore. We were thrown together more often than not, working late nights on a big project that demanded our full attention. I found myself looking forward to those nights, not just for the work, but for the quiet moments between tasks where our conversations would slip from professional to personal. She was easy to talk to, and I found myself opening up in ways I hadn't expected, sharing pieces of myself I usually kept hidden. It was during one of those late nights, the office empty except for the two of us, that things began to shift. We were sitting across from each other, papers strewn between us, the soft hum of the air conditioner the only sound in the room. She looked up from the document she was reviewing, her eyes locking onto mine. There was something in her gaze, a question, maybe, or a challenge. "You're quiet tonight," she said, her voice low, almost a whisper. I shrugged, trying to keep my tone light. "Just focused, I guess." But she didn't buy it, and I knew she could see right through me. There was no use hiding it. Ava had a way of pulling the truth out of me even when I wasn't ready to face it myself. "Is everything okay?" she asked, leaning forward slightly, her expression softening. "You've seemed distracted lately." Distracted was putting it mildly. The truth was she was all I could think about, and it was driving me crazy. But how could I tell her that without crossing a line? How could I admit that the reason I was distracted was sitting right in front of me? "I'm fine," I lied, but it was a poor attempt. She didn't push it, just nodded and went back to her work, but the air between us felt heavier after that. I couldn't focus, not with her so close, the scent of her perfume mixing with the warm air, the way her fingers traced the edges of the paper as she read. Everything about her drew me in, and I knew I was in trouble. The turning point came one evening after the office had emptied out. We had just finished a long meeting, and I was gathering my things, ready to head home. Ava was still at her desk, typing away at her laptop. As I passed by, she looked up and caught my eye. "Hey, Lena," she said, her voice soft. "Do you want to grab a drink?" The invitation hung in the air between us, and for a moment, I didn't know what to say. My heart pounded in my chest as I weighed the implications. These could be nothing, just a friendly gesture, or it could be something more. The thought of what that something more could be made my pulse race. I found myself nodding before I could overthink it. Sure, why not? We ended up at a small bar a few blocks from the office, the kind of place that was dimly lit and filled with the low murmur of quiet conversations. We sat at a booth in the back, and as we settled in, I realized how badly my hands were shaking. Ava didn't seem to notice, or if she did, she didn't say anything. Instead, she smiled at me, and I felt that familiar jolt, like the first time we shook hands. The conversation started light, work, mutual friends, the usual small talk. But as the drinks flowed, the conversation shifted. Ava started asking me more personal questions, delving into topics that left me feeling exposed.
She asked about my past relationships, and I could feel the color rising in my cheeks as I fumbled through my answers, trying to keep it casual, trying to avoid saying anything that would give away how I really felt, but Ava was relentless. And eventually, she asked the question I'd been dreading. Have you ever been with a woman? I froze, my heart skipping a beat. The words hung in the air between us, and I could feel my mouth go dry. I didn't know how to answer, didn't know if I could be honest without ruining everything. But before I could find the words, Ava leaned in closer, her eyes searching mine. You don't have to answer, she said, her voice barely above a whisper. I was just curious. But I wanted to answer. I wanted to tell her everything, to confess the thoughts that had been swirling in my head since the moment I met her, the attraction, the longing, the fear that admitting it out loud would change everything. Finally, I found my voice, shaky as it was. Yes, I said, barely able to look at her. I have. Ava didn't say anything at first, just nodded slowly as if she was processing my response. Then she reached across the table and took my hand in hers. The touch was light, almost hesitant, but it sent a shockwave through me. I'm glad you told me, she said, her thumb brushing over the back of my hand. I've been wanting to ask for a while. I didn't know what to say, my mind racing with possibilities. Was this just idle curiosity, or was there something more behind her words? The uncertainty was killing me, but I couldn't bring myself to ask. Before I could say anything, Ava stood up, still holding my hand, and led me out of the bar. We walked in silence, the cool night air a welcome relief from the heat of the day. When we reached my apartment building, she turned to me, her expression unreadable. Can I come up? She asked, her voice so soft I almost didn't hear her. I nodded, too afraid to speak, afraid that if I did either wake up and this would all turn out to be a dream. But it wasn't a dream, and as the elevator doors closed behind us, the distance between us narrowed until there was nothing left but the truth we'd been dancing around for weeks. Finally, the rain came out of nowhere, as if the sky had been holding its breath all day, waiting for the perfect moment to let go. We had just finished a late meeting, and as we stepped, finalmente, la lluvia cayó de repente, como si el cielo hubiera estado conteniendo la respiración todo el día, esperando el momento perfecto para descargar. Acabábamos de terminar una reunión larga y, al salir de la oficina, empezaron a caer las primeras gotas, que rápidamente se convirtieron en un diluvio. No hubo tiempo para pensar, ni para coger paraguas ni para esperar a que pasara. Corrimos, riendo y sin aliento, por las calles de Henderson, con la ropa empapada en cuestión de segundos. Cuando llegamos a mi apartamento, estábamos empapadas, el agua nos corría por la cara y se nos pegaba a la piel. Ava me miró, con sus ojos verdes brillantes con algo que no lograba descifrar. Entremos antes de que nos dé neumonía, dijo con un tono de voz divertido. Busqué a tientas las llaves, con las manos temblando más por su cercanía que por el frío. Cuando por fin logré abrir la puerta, salimos tambaleándonos al pasillo, dejando un rastro de agua a nuestro paso. No pude evitar fijarme en cómo la tela mojada de su camisa se pegaba a su cuerpo, acentuando cada curva, y tuve que obligarme a apartar la mirada. ¿Quieres que te preste algo seco?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Sí, eso sería genial, respondió Ava, quitándose la chaqueta empapada y colgándola en el respaldo de una silla mientras rebuscaba en mi armario algo que pudiera ponerse. No podía quitarme de encima la tensión que se había acumulado entre nosotros toda la noche. Le di una toalla y una de mis camisetas viejas. Toma, esto te quedará bien, gracias, dijo, quitándome la ropa. Nuestros dedos se rozaron y sentí esa chispa familiar, la que me había estado volviendo loca. Limbo durante semanas. Ava no se apartó de inmediato, en cambio, sostuvo mi mirada, con una expresión indescifrable. Desapareció en el baño para cambiarse, dejándome solo en la sala con la mente llena de pensamientos. Sabía que estaba en terreno peligroso, que lo que sentía por Ava era más que una simple atracción pasajera,
pero también sabía que ella tenía pareja, y cruzar esa línea podría arruinarlo todo. Cuando salió con mi camiseta puesta y el pelo aún húmedo, no pude evitar mirarla fijamente. La camiseta le quedaba grande, holgada sobre su esbelta figura, pero de alguna manera la hacía ver aún más hermosa. Me sonrió y sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Vino?, ofrecí, necesitando algo para distraerme del latido acelerado de mi corazón. Claro, dijo, acomodándose en el sofá. Serví una copa a cada uno, intentando ignorar la forma en que tenía las piernas recogidas bajo ella, lo cómoda que parecía estar a mi lado. Bebimos en silencio un momento, solo se oía el sonido de la lluvia afuera. Sentía su mirada sobre mí, y cuando finalmente la miré, me estaba estudiando con una intensidad que me dejó sin aliento. Lena, dijo en voz baja, dejando el vaso sobre la mesa. Hay algo de lo que quería hablar contigo. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento, el instante en que todo podía cambiar. ¿Qué pasa?, pregunté, con la voz apenas audible. Ava vaciló, jugueteando con el borde del cojín del sofá. He estado pensando mucho en nosotros. En aquello que hemos estado tratando de resolver durante semanas. Tragué saliva con dificultad, cada nervio de mi cuerpo en estado de alerta máxima. Ella alzó la vista, sus ojos verdes buscando los míos. No quiero complicar las cosas, dijo con la voz temblorosa. Pero no puedo dejar de pensar en ti, Lena. Cada vez que estamos juntas, siento algo que ya no puedo ignorar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Yo también lo siento, confesé, y las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera detenerlas. La mirada de Ava se suavizó y extendió la mano, que temblaba ligeramente al rozar mi mejilla. ¿Qué estamos haciendo?, susurró, con la voz teñida de una mezcla de anhelo y miedo. No lo sé, admití, dejándome llevar por su caricia. Pero no quiero parar. Hubo un instante de silencio, y entonces, antes de que pudiera darle vueltas, acorté la distancia entre nosotras, mis labios encontrando los suyos en un roce a la vez tentativo y desesperado. Fue como si todo lo que había estado reprimiendo se hubiera liberado de repente. Toda la añoranza, el miedo, el deseo, todo se concentró en ese único momento. Ava respondió de inmediato, enredando sus manos en mi cabello mientras me acercaba. El contacto se intensificó y sentí que me ahogaba en ella, en su sabor, en la sensación de su cuerpo pegado al mío. Era todo lo que deseaba, todo lo que había temido anhelar, y mucho más. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, con las frentes juntas mientras intentábamos recuperar el aliento. Lena, susurró Ava con voz temblorosa. Esto lo cambia todo, lo sé, susurré, con el corazón oprimido por la verdad. Pero no quiero parar. ¿Y tú? Ava no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban los míos en busca de algo, alguna señal de que aquello era tan terriblemente real para mí como para ella. Y entonces negó con la cabeza, un movimiento pequeño, casi imperceptible. No, dijo finalmente, con voz llena de tranquila determinación. Yo tampoco quiero parar. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Aquel contacto lo había cambiado todo, y pasara lo que pasara, tendríamos que afrontarlo juntos. La única pregunta era si estábamos preparados para lo que eso implicaría. Pero mientras Ava se acercaba para tocarme de nuevo, solo podía pensar en cuánto la deseaba, cuánto la necesitaba y cuánto estaba dispuesto a arriesgarlo todo por estar con ella. La distancia los días posteriores a aquel contacto fueron confusos, una bruma de miradas furtivas y palabras no dichas. Era como si estuviéramos atrapados en un extraño limbo, ambos demasiado asustados para reconocer lo sucedido, pero incapaces de superarlo. Cada vez que veía a Ava en el trabajo, mi corazón daba un vuelco y mi mente volvía a aquella noche en mi apartamento, a la sensación de sus labios contra los míos, a la intensidad con la que me había mirado. Pero las cosas habían cambiado. Ahora había una distancia entre nosotros, una tensión que antes no existía. No podía evitar preguntarme si había cometido un error, si tal vez aquel contacto había sido demasiado.
Ava se estaba alejando y yo no sabía cómo detenerla. No sabía si siquiera podía. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a notarse las grietas en nuestra relación profesional. Las conversaciones sencillas se volvieron tensas, y la charla amena que antes compartíamos fue reemplazada por silencios incómodos. Podía ver la confusión en los ojos de Ava. Me miraba como si intentara comprender que había salido mal. Había visto mucho a Ava ese día, y cuando por fin la vi, estaba al otro lado de la sala, inmersa en una conversación con uno de nuestros compañeros. Se veía tan relajada, tan despreocupada, que me sacaba de quicio. ¿Cómo podía estar tan tranquila cuando yo apenas podía contenerme? Tras haber bebido demasiado, ya no pude quedarme callado. Vi cómo Ava se disculpaba y se dirigía al balcón, y sin pensarlo, la seguí. El aire nocturno era fresco, un marcado contraste con las intensas emociones que bullían en mi interior. Ava, grité, con la voz más cortante de lo que pretendía, se giró, con una expresión de sorpresa en el rostro. Lena, ¿qué haces aquí fuera? Yo podría preguntarte lo mismo, respondí, intentando mantener un tono sereno. Pero el alcohol me lo dificultaba, y mi frustración afloraba. Necesitamos hablar. La expresión de Ava cambió, adoptando una mirada cautelosa. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que pasó, dije, acercándome a ella. Me has estado evitando y necesito saber por qué, suspiró, pasándose una mano por el pelo. No te estoy evitando, Lena. Solo, estoy intentando aclarar mis ideas. ¿Averiguar qué? Pregunté, con la voz temblorosa por el esfuerzo de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Ese contacto no fue insignificante, Ava. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Por un instante no respondió, con la mirada fija en algún punto lejano más allá del balcón. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de un dolor que reflejaba el mío. Claro que lo sentí, admitió, con la voz apenas audible. Pero eso no significa que sea sencillo. Sabes que, estoy involucrada con otra persona. Lo que hicimos, lo complica todo, no me importan las complicaciones. Repliqué, con la desesperación reflejada en mi voz. Me importas, Ava. Me importamos. Creía que a ti también, si me importas, dijo, acercándose y extendiendo la mano para tocar mi brazo. Pero no sé cómo hacer esto, Lena. No sé cómo estar contigo y seguir siendo todo lo demás que se supone que debo ser. Sus palabras me hirieron profundamente y sentí que mi determinación flaqueaba. ¿Y qué? ¿Vas a fingir que no pasó nada? ¿Fingir que no estamos aquí sintiendo esto? Ava no respondió. Su silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Y ese silencio, esa negativa a luchar por lo que teníamos, me partió el alma. Me aparté, y su mano se soltó de mi brazo mientras me alejaba de ella. Lena, empezó a decir, pero yo negué con la cabeza, levantando una mano para detenerla. No, Ava, dije, con la voz más firme a pesar de que mi corazón se hacía pedazos. No puedo hacer esto a medias. No puedo ser algo que intentes descifrar cuando te conviene. O me comprometo por completo, o me retiro. Y necesito saber si tú también. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y tristeza. Pero cuando por fin habló, su voz era tan suave que casi no la oí. No lo sé, Lena. No sé si puedo ser lo que necesitas que sea. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago, y sentí que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaban. Entonces supongo que hemos terminado aquí, dije, dándole la espalda, con la vista borrosa por las lágrimas que corrían por mi rostro. No esperé a que dijeran nada más. No podía. Me marqué, dejándola allí plantada en el balcón, con el frío aire nocturno contra mis mejillas surcadas por las lágrimas. Y al irme, no pude evitar preguntarme si acababa de cometer el mayor error de mi vida, o si finalmente había hecho lo único que me salvaría del desamor que sin duda vendría, pero una cosa era segura.
Nada volvería a ser igual entre nosotros. El juego de secretos y medias verdades había terminado, y lo que viniera después sería el comienzo de algo real o el fin de todo lo que habíamos intentado construir. Las consecuencias los días posteriores a nuestro enfrentamiento en el balcón fueron de los más difíciles que jamás había vivido. Ava y yo caímos en una espiral de evasión, cada una refugiándonos en su propio rincón, demasiado asustadas o demasiado tercas para afrontar la verdad de lo sucedido. El trabajo se convirtió en un campo minado de palabras cuidadosamente elegidas y sonrisas forzadas. La tensión entre nosotras era palpable para cualquiera que se dignara a notarla. Me ahogaba en el silencio, el peso de lo que no decíamos me aplastaba con cada día que pasaba. No podía escapar de ella, en realidad, todavía teníamos que trabajar juntas, nuestras vidas entrelazadas de tal manera que era imposible simplemente alejarme, pero cada vez que la veía, cada vez que nuestras miradas se cruzaban en la oficina, recordaba lo que habíamos perdido, o quizás, lo que nunca habíamos tenido de verdad. El recuerdo de aquel contacto, la sensación de sus manos sobre mi piel, me atormentaba, y me encontraba reviviendo aquella noche una y otra vez, intentando comprender dónde habíamos fallado. Los rumores empezaron a circular por la oficina, susurros que intenté ignorar, pero que no pude acallar del todo. La gente notó el cambio en nuestra relación, la repentina transición de la camaradería a algo más frío y distante. Oí mi nombre en conversaciones en voz baja. Vi cómo mis compañeros me miraban de reojo y luego apartaban la mirada rápidamente. Era como si todos estuvieran esperando a que algo sucediera, a las inevitables consecuencias de lo que sea que sospecharan que había ocurrido entre nosotros. La presión se volvió insoportable y me encontré en una espiral descendente, con emociones que oscilaban salvajemente entre la ira y la desesperación. Me quedaba despierta por la noche mirando al techo, preguntándome si había cometido un error al presionar a Ava para obtener más, o si simplemente estaba pagando el precio de desear algo que nunca me perteneció. Mi trabajo empezó a resentirse, mi concentración se vio truncada por el constante torbellino de pensamientos y remordimientos. Ava se mostraba distante, casi inalcanzable. Se volcó en su trabajo, enterrando cualquier sentimiento que pudiera tener bajo una implacable ambición por triunfar. Me evitaba lo más posible, y cuando teníamos que interactuar, era dolorosamente profesional, su voz cortante, sus ojos sin llegar a encontrarse con los míos. Era como si hubiera levantado un muro entre nosotras, uno que no podía traspasar ni ver por encima, por mucho que lo intentara. Un día, me encontré sola en la sala de descanso, mirando fijamente mi reflejo en el cristal de la máquina expendedora. Parecía cansada, agotada por el peso de todo lo que había sucedido. No reconocía a la persona que me devolvía la mirada, esa versión de mí misma tan consumida por un amor que parecía destinado a destruirme. Mientras permanecía allí, absorto en mis pensamientos, oí que la puerta se abría a mis espaldas. No necesité girarme para saber que era Ava. Sentí su presencia igual que aquel primer día que nos conocimos, una atracción magnética irresistible. Pero no me giré. No podía mirarla a la cara, no después de todo lo que había quedado sin decir. Lena, dijo con voz suave, casi vacilante, respiré hondo. Yo solo quería hablar, respondió ella con tono inseguro, sobre lo que ha estado pasando. Finalmente me giré para mirarla, encontrándome con su mirada por primera vez en semanas. Parecía tan cansada como yo, ojeras y expresión tensa. ¿De qué hay que hablar?, pregunté, con voz amarga a pesar de mis esfuerzos por mantenerla neutral. Dudó un instante, entrelazando los dedos con nerviosismo. Odio cómo están las cosas entre nosotros ahora. Nunca quise esto. Yo tampoco, dije en voz baja, mientras la ira en mi voz se transformaba en algo más parecido a la tristeza. Pero así son las cosas, ¿no? No sé cómo vamos a salir de esto. Los ojos de Ava se llenaron de algo que no logré identificar del todo. Arrepentimiento, tal vez, o culpa. Yo tampoco lo sé, admitió, con la voz apenas audible. Pero no quiero perderte, Lena. No quiero perder lo que teníamos. ¿Qué teníamos?
repetí, con un sabor amargo en la lengua. ¿Qué teníamos, Ava? Porque desde mi punto de vista, parece que no teníamos prácticamente nada. Ella se estremeció al oír mis palabras, pero yo no pude sentirme culpable. El enfrentamiento he estado reprimiendo mi ira, mi dolor, durante demasiado tiempo, y ahora que lo saqué, no pude parar. Estás con otra persona, continué, alzando la voz, y ni siquiera pudiste ser honesto conmigo sobre cómo te sentías. Me hiciste creer que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para nosotros, y luego te alejaste como si todo hubiera sido un error. Ava retrocedió un paso, con el rostro desencajado. No quise lastimarte, dijo, con lágrimas en los ojos. No sabía qué hacer. Todavía no lo sé, suspiré, sintiendo cómo se me escapaban las fuerzas. Tal vez ese sea el problema, Ava. Tal vez solo seamos dos personas que no sabemos qué demonios estamos haciendo, haciéndonos daño mutuamente porque no sabemos cómo parar. Por un instante, nos quedamos allí en silencio, con el peso de mis palabras flotando entre nosotras. Pude ver el dolor en sus ojos, el mismo dolor que sentía en mi propio corazón, y supe que, pasara lo que pasara después, nada volvería a ser igual. Lo siento, susurró Ava con la voz quebrada. Lo siento mucho, Lena, asentí con la cabeza, y las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. Yo también. Y con eso, me di la vuelta y me marché, dejando a Ava sola en la sala de descanso, el eco de mis pasos en el pasillo vacío. No sabía qué pasaría después, pero sabía que no podía seguir viviendo en ese limbo, en ese lugar donde el amor y el dolor estaban tan entrelazados que no podía distinguirlos. El precio del amor era demasiado alto, y no estaba segura de poder seguir pagándolo. La invitación los días posteriores a aquella conversación fueron asfixiantes. Me volqué en el trabajo, intentando ahogar la confusión que sentía por dentro. Pero por mucho que me esforzara, no había forma de escapar del dolor en mi pecho, de esa sensación de vacío que se había instalado allí desde que me alejé de Ava. Una semana después de nuestro enfrentamiento, encontré una nota en mi escritorio. Era de Ava, con letra pulcra pero apresurada. Nos vemos en el parque después del trabajo. Necesitamos hablar. Eso era todo lo que decía, pero bastó para acelerarme el corazón. El día se hizo eterno, cada minuto parecía una eternidad. Para cuando dieron las 5, estaba hecha un manojo de nervios. La decisión en el parque. Cuando llegué, encontré a Ava sentada en un banco cerca del estanque. Parecía absorta en sus pensamientos. Ava, dije en voz baja mientras me acercaba. Ella alzó la vista, con los ojos llenos de arrepentimiento y tristeza. Lena, respondió. Gracias por venir. Me senté a su lado. La distancia entre nosotras era un consuelo y, a la vez, un recordatorio de todo lo que nos había separado. ¿De qué querías hablar? Respiró hondo. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que pasó, en todo. Y, pregunté, con la voz apenas audible, y no quiero perderte, Lena, dijo finalmente. Tenía los ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. He estado tan confundida, tan asustada por lo que esto significa para mi vida, para todo lo que conozco. Pero no puedo seguir fingiendo que no me importas. Como si lo nuestro no fuera real, se me cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo, Ava? Lo que quiero decir es que tengo que tomar una decisión, dijo finalmente. Tengo que decidir si voy a seguir viviendo la vida que he estado viviendo, con todas sus complicaciones y redes de seguridad, o si voy a arriesgarme con algo nuevo, algo aterrador, pero real. ¿Y cuál es tu elección? Pregunté con voz temblorosa. Aún no estoy segura, admitió. Pero sé que si te elijo, no será fácil. Significará terminar con él, afrontar las consecuencias y adentrarme en un mundo que siempre me ha dado demasiado miedo aceptar por completo. Ava, no puedo pedirte que me elijas, dije con la voz quebrada. No puedo pedirte que pongas tu vida patas arriba por algo que quizás no funcione. Pero no me lo estás preguntando, respondió, con la voz más firme.
Esta es mi decisión, Lena. Solo necesitaba que supieras que no me voy porque no me importe. Me voy porque necesito averiguar si puedo ser la persona que necesitas que sea. Te quiero, Ava, susurré. Pero no puedo seguir esperando a que decidas si me quieres en tu vida o no, lo sé, susurró. Extendió la mano y tomó la mía, apretándola con fuerza. Te prometo que, sea cual sea mi decisión, será la que refleje quién soy. Quienes somos. Nuevos comienzos. Pasó una semana, y luego otra. Empecé a preguntarme si había tomado su decisión en silencio. Pero entonces, mi teléfono vibró. ¿Podemos hablar esta noche? En mi casa, me quedé parada frente a la puerta de su apartamento, con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando abrió, se la veía vulnerable, con los ojos rojos de tanto llorar. Pasa, dijo. Nos sentamos en el mismo sofá donde todo había cambiado entre nosotros. Ya tomé mi decisión, dijo Ava finalmente. Terminé con él. Le conté la verdad sobre todo. Sobre nosotros. Una oleada de alivio me invadió. Ava, no fue fácil.